Mi nombre es Richard Supo y hoy les voy a hablar sobre calor, termodinámica y sus leyes. ¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía que se transfiere entre dos objetos debido a una diferencia de temperatura. Es decir, siempre se va a dar desde un punto caliente hasta un punto frío, así para que ambos tengan la misma temperatura. Un ejemplo, supongamos que tenemos una taza de café caliente. A esa taza de café caliente metemos una cuchara fría. La cuchara se va a calentar. ¿Por qué? Porque el calor ha sido transferido de la taza de café caliente. Ahora vámonos a termodinámica. La termodinámica es cómo se transfiere y cómo se va a transformar la energía. Esta va a estar dividido en 4 leyes o 4 principios. A continuación vamos a hablar sobre estas leyes. La primera ley, la ley cero o la ley del equilibrio térmico. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que si dos sistemas A y B están en equilibrio entre sí, pero el sistema A estará en equilibrio también con un tercer sistema C. Lo mismo ocurrirá con el sistema B, estar en equilibrio con un tercer sistema C. Pongamos de ejemplo que los sistemas A y B tienen una temperatura de 20 grados. Lo mismo ocurrirá con los sistemas A y C y B y C, que tendrán la misma temperatura. ¿Por qué? Porque estarán en equilibrio. Pasémonos a la primera ley de la termodinámica, conocida también como la ley de la conservación de la energía. Esta ley nos dice que la energía no se va a crear ni se va a destruir, solo va a cambiar de forma. Tomaremos de ejemplo a las palomitas de maíz. Tenemos una bolsa de palomitas de maíz. Estas la pondremos en un microondas. Las semillas de las palomitas de maíz van a recibir energía por la transferencia de calor de la microondas. Entonces, al hincharse estas semillas, van a realizar un trabajo que harán que se infle la bolsa. ¿Qué nos dice la tercera ley? La tercera ley de la termodinámica nos dice que el calor siempre va a ir desde un punto más caliente hasta un punto más frío. Nunca habrá lo contrario. Un ejemplo sería una taza caliente. La taza caliente se va a enfriar porque transferirá su energía hacia el medio ambiente, que ésta va a tener una temperatura menor y por ende la temperatura de la taza caliente va a disminuir. Por último, la tercera ley de la termodinámica, o conocida como la ley del cero absoluto. Esta ley establece que cuál es el límite más bajo en que la energía puede realizar un proceso. Es decir, que cuál es el límite mínimo en que se puede realizar una transferencia de calor, ya sea nula o mínima. Entonces, en la nebulosa de Boomerang se ha registrado la temperatura más fría del universo, es decir, que ha llegado a 1 grado Kelvin sobre el cero absoluto. 1 grado Kelvin en grados Celsius es menos 273,15 grados Celsius, es decir, muy bajísimo. Entonces, estos conceptos nos van a ayudar a entender cómo se transforma y cómo se transfiere la energía en diferentes situaciones y también por qué ocurre procesos en la manera en que se dan. Muchas gracias. Continuando con la exposición, yo voy a proceder a explicar sobre la propagación de calor. El calor o energía calorífica siempre se propaga de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos, donde los metales son buenos conductores de calor
son regulares y por último los gases son malos conductores de calor. Estos se clasifican de tres maneras diferentes. La primera es por convección, donde el calor pasa de un cuerpo a otro por contacto directo, donde la molécula de un cuerpo transmite su exceso de calor hacia la molécula contigua y esta va subiendo automáticamente su temperatura. Algo que se utiliza en fisioterapia, como podemos ver acá, es las compresas de calor. En el ejemplo podemos ver cómo se prepara la compresa de calor. Se la cubre con una toalla para no poder dañar la piel del paciente y después proceder a colocar sobre el área afectada. La segunda es la propagación por convección. Esta propagación de calor ocasionada por el movimiento de sustancias calientes, es decir, el calor de los fluidos, líquidos, gases dentro de un área específica, como por ejemplo puede ser una olla hirviendo en agua, donde por convección eh, pasa el calor sobre la olla y hace hervir, embullir el agua. En fisioterapia podemos ver acá lo que se utiliza es el tanque de Haber, que es un tanque lleno de agua donde por convección esto se mantiene con un calor constante y así poder realizar la fisioterapia del paciente. Y por último, la propagación por radiación. Esta propagación de calor por medio de ondas electromagnéticas esparcidas es también llamado fuentes, es también llamado rayos infrarrojos. El calor de radiación proviene de una fuente externa aplicada a una distancia. En fisioterapia, como podemos ver acá, se aplica utilizamos eh, un aparato llamado lámpara de rayos infrarrojos. Esto se coloca a una distancia específica sobre la lesión del paciente para que pueda realizar el tratamiento fisioterapéutico. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer lo que va a ser la ganancia y pérdida de calor corporal. ¿Qué es en sí la ganancia y pérdida de calor corporal? ¿O de qué se va a encargar en sí? Esta va a ser la que va a representar de alguna manera el equilibrio de la temperatura en el cuerpo. Vamos a comenzar con lo que es la ganancia de calor corporal. Esto se va a producir mediante lo que son los alimentos ingeridos, porque estos van a de alguna manera asimilar los nutrientes que se van a tener. Y también se tiene lo que es la actividad muscular, donde esto va a medir lo que es la tasa metabólica y la producción de calor. Se tiene también lo que es el metabolismo celular, donde se van a encontrar lo que son los nutrientes, los carbohidratos y las grasas, que en su unidad más mínima van a pasar a un nivel celular. ¿Y qué pasa a nivel celular? A nivel celular va a haber como un transporte de lo que son los electrones hacia la mitocondria, donde va a permitir o se va a poder producir lo que es el ATP, la energía en sí que se tiene en el cuerpo. Un ejemplo que vamos a tener es una persona que le gusta ejercitarse o hace un ejercicio sumamente intenso. ¿Qué es lo que va a necesitar? Va a necesitar de energía del ATP. Acá se va a producir lo que es la energía química primeramente y se va a convertir posterior a ello en lo que va a ser la energía mecánica. Durante todo este proceso de la energía química y la energía mecánica va a haber una tercera que va a ser la energía calorífica. Acá se tiene lo que son porcentajes. En la energía mecánica se tiene un 25% y en la energía calórica se tiene un 75%. Esto va a ser como lo mencionaba, el equilibrio que se va a tener de la temperatura a nivel del cuerpo. Ahora vamos a pasar a lo que es la pérdida de calor. En la pérdida de calor, ¿quién va a ser la principal que se va a encargar de esto?
o quién va a ser la que va a permitir que se pueda perder calor en el cuerpo, va a ser a nivel subcutáneo. La que se encarga de esto va a ser la piel. La producción de calor es mediante los tejidos. Ellos van a ser los encargados de producir el calor mediante la transportación o la circulación de la sangre. Posterior a esto se va a tener lo que es la vasodilatación. ¿Y cómo lo pierdo? Acá se puede encontrar 4 maneras de perder lo que es el calor corporal. Se tiene por medio de la conducción. Un ejemplo es cuando el nivel corporal de tu cuerpo está en lo justo, está en la temperatura normal y tú vas a meterlo a un balde de agua que está frío. Ahí es donde se produce lo que es la conducción, porque va a haber como un choque o un intercambio de lo que va a ser de molécula a molécula. Tenemos la radiación, tenemos la convección, que va a ser o se va a producir por medio de la circulación. Y si estos 3 no son suficientes para poder perder calor, se va a tener una cuarta que va a ser lo que es la evaporación, que va a permitir o se va a producir a través de la sudoración, que esto, como va a permitir la sudoración de un 17% de pérdida de agua, va a permitir que el cuerpo pierda calor y pueda reducir o pueda estar en su temperatura normal. Eso es lo que yo puedo explicar sobre lo que es la ganancia y pérdida de calor en el cuerpo. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a exponer sobre lo que es la termorregulación corporal. La termorregulación corporal es el proceso por el cual los organismos mantienen su temperatura interna dentro de lo que son los límites óptimos. Todo esto a pesar de las variaciones en la temperatura ambiental. Desde lo que es la biofísica, este proceso puede implicar varias estrategias y muchos mecanismos que los organismos utilizan para poder gestionar el intercambio de calor dentro del entorno. Dentro de los principios biofísicos de la termorregulación, tenemos la transferencia de calor, que consta de la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. En la conducción podemos verlo como una transferencia directa de calor entre dos objetos en contacto. Y la eficacia de este proceso depende mucho de la conductividad térmica de los materiales involucrados. En la convección tenemos el movimiento de calor a través de fluidos, que son líquidos y gases. En los organismos esto puede ocurrir en sistemas circulatorios que transportan el calor desde el núcleo del cuerpo hacia la superficie. En la radiación tenemos la emisión de calor en forma de ondas electromagnéticas y todos los cuerpos emiten radiación infrarroja, que es proporcional a su temperatura. En la evaporación tenemos una pérdida de calor mediante la conversión de agua en vapor. Este proceso nos ayuda muchísimo en lo que es la disipación del calor en climas cálidos y durante actividad física intensa. También en los mecanismos fisiológicos tenemos la vasodilatación y la vasoconstricción, que es un ajuste del diámetro de los vasos sanguíneos para poder controlar el flujo sanguíneo hacia lo que es la superficie de la piel, de esta forma facilitando la pérdida o retención del calor. La sudoración, tenemos una producción de sudor por las glándulas sudoríparas que se evaporan en la piel, llevando consigo el calor. La termogénesis, que es una producción de calor por el metabolismo que se regula por la actividad muscular, como ser los temblores o por la activación del tejido adiposo marrón. Todo esto nos sirve para poder calentar el cuerpo en casos de frío extremo, mediante todo lo que es la musculatura. Algunos ejemplos de lo que son esas adaptaciones podrían ser los endotermos, que son animales de sangre caliente como mamíferos y aves, y son animales o seres vivos que mantienen una temperatura corporal constante mediante un metabolismo elevado y mecanismos como lo que son la sudoración y el aumento del flujo sanguíneo cutáneo. Y los ectodermos, que son todo lo contrario. Son animales de sangre fría, como lo que son los reptiles y los anfibios. Estos dependen mucho más del entorno externo y de comportamientos como su exposición al sol para poder regular su temperatura. También tenemos
las aplicaciones en la biomedicina y en la ingeniería, más que todo como las prótesis y la ropa inteligente, que son diseños de materiales que ayudan a regular la temperatura corporal de pacientes y de atletas. Y terapias de calor-frío o baños de contraste. Son con un uso controlado de temperaturas para el tratamiento de lesiones y tratamiento de enfermedades sobre la irrigación sanguínea. Gracias.